a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy en este video estaremos dando continuación al tema de integración por el método de descomposición en fracciones simples. Y para ver ya esta segunda parte, pues nos auxiliaremos para ello de una integral en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos estado viendo en la clase anterior, en el video anterior, en la primera parte de este tema, dos casos extremos que ellos se derivaban de lo siguiente. O sea, estuvimos viendo qué cosa era una fracción racional. Una fracción racional era aquella que consistía en el cociente de dos polinomios, y dentro de las fracciones racionales habíamos visto las fracciones racionales propias y las fracciones racionales impropias. Habíamos visto que las fracciones racionales propias eran aquellas en las cuales el grado del polinomio que estaba en el numerador era menor que el grado del polinomio que estaba en el denominador de la fracción. También habíamos visto que las fracciones racionales impropias eran aquellas en que sucedía lo contrario, en las cuales el grado del polinomio que está en el numerador era mayor o es mayor que el grado del polinomio que está en el denominador de la fracción. También vimos que si teníamos una función impropia, o sea, aquella cuyo grado del polinomio que está en el numerador es mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, esta fracción se podía escribir como cierto polinomio más una nueva fracción, pero en este caso esa nueva fracción era una fracción racional propia, o sea, el grado del polinomio del numerador iba a ser menor que el grado del polinomio en el denominador. Y eso se hacía fácilmente dividiendo el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador. Eso nos va a dar cierta cantidad, que es un polinomio, más otra fracción cuyo numerador es el residuo de esa división y el denominador es el mismo de la fracción original. Entonces, por último vimos que toda fracción, es decir, toda fracción racional propia se podía escribir como la suma de fracciones simples. ¿De acuerdo? Pero para hacer ello habíamos visto dos casos extremos. Uno, que es este que vamos a ver ahora en pantalla, o sea, un primer caso, donde todos los factores en los que podía descomponerse el polinomio del denominador de la fracción racional, todos ellos eran diferentes, tanto los factores lineales como los factores cuadráticos, porque también habíamos visto en la clase anterior que, al menos teóricamente, todo polinomio podía descomponerse como el producto de factores lineales y factores cuadráticos. ¿Estamos? Entonces, el otro caso que vimos, el otro caso extremo, era aquel en que tanto los factores lineales como los cuadráticos, todos los que aparecían eran iguales. ¿Estamos? Que sería este segundo caso. ¿De acuerdo?
Aquí vemos la forma en que esas fracciones racionales propias podían representarse como la suma de fracciones simples. Entonces, hoy vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a resolver la siguiente integral. Aquí la tenemos. Vamos a hallar la integral de la siguiente función, que es una fracción racional, pero noten que esta fracción racional en particular, vamos a ver el grado de cada uno de los polinomios. En el numerador tenemos que el polinomio está elevado a la 4, es su máximo grado, por lo tanto tenemos grado 4 en el polinomio del numerador. Y en el denominador, si resolvemos esta diferencia que está elevada al cubo, pues va a ser un polinomio de grado 3. Entonces, el grado de el polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Por lo tanto, estamos tratando con una fracción racional impropia. Por lo tanto, tenemos que hallar la división entre esos dos polinomios para hallar el polinomio que nos va a quedar más la fracción propia que vamos a obtener. Entonces, vamos a desarrollar, ¿verdad?, el cubo de esta diferencia de acuerdo a lo que conocemos ya de álgebra elemental, que una diferencia elevada al cubo pues nos va a quedar una expresión de este tipo, desarrollando la que tenemos aquí, que es un número x elevado al cubo. Entonces nos queda esta expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir x elevado a la 4 entre este polinomio. Ahora no lo vamos a hacer porque eso es una operación simple que ya ustedes conocen de la preparatoria, donde se vieron estas cosas. Y entonces, si efectuamos esa división, nos va a quedar la siguiente expresión. O sea que esta fracción racional impropia, nos va a quedar escrita en estos términos. Un polinomio que sería menos x menos 3, y la fracción esta que ven aquí, noten que el polinomio que está en el numerador de esta fracción es más pequeño que el grado del polinomio que tenemos en el denominador. Por lo tanto, esa es una fracción propia. Entonces, nos vamos a enfocar en hallar la integral correspondiente a esa fracción propia. Y veamos cómo. Fíjense, volví a repetir la expresión anterior para tenerla presente, de manera que la integral que originalmente teníamos la podemos escribir como esta suma, porque recuerden que ahora el integrando, que es lo transformamos en esta suma. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Teniendo en cuenta eso y que las constantes pueden salir fuera del signo de integral, aquí la constante es menos 1, el coeficiente, aquí la constante es menos 3. Por lo tanto, lo sacamos para fuera de la integral. Entonces tenemos la integral de x, tenemos la integral de dx y tenemos la integral de la fracción racional propia que nos había quedado. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en hallar esta integral. ¿Por qué? Esta integral de aquí es muy simple, ustedes la conocen. Esto quedaría menos x al cuadrado sobre 2. La de aquí más simple todavía, y esto nos quedaría menos 3x. Por lo tanto, esta es la que tiene mayor dificultad para hallarse ahora en este momento, y esa es la que vamos a hallar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver a qué caso se ajusta. Si al caso extremo 1, si al caso extremo 2 o si algún caso intermedio. Aquí vemos en el denominador que tenemos tres factores iguales que se están multiplicando, porque este factor está elevado a la 3, lo que quiere decir que son tres factores iguales multiplicándose. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver en cuáles de los casos estamos. Estamos en el caso 2.
Tanto los factores lineales como los factores cuadráticos son iguales. Por lo tanto, debemos de aplicar esta fórmula en la fracción racional que tenemos nosotros que resolver ahora, ¿verdad? Es decir, los factores cuadráticos pues no aparecen, no están, solamente están los lineales, donde para el caso nuestro actual, esa i tiene el valor 3, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que separarlo de esta manera. Esta parte pues no nos va a tocar ahora, puesto que esos factores cuadráticos no los tenemos. Solamente tenemos los factores lineales. Y en nuestro caso, i es 3. Por lo tanto, vamos a tener 3 fracciones simples de la forma siguiente, como vamos a ver ahora. O sea, vamos a buscarla, aquí lo tenemos, ¿verdad? O sea, esto nos quedó, lo descompusimos, esta fracción la descompusimos en 3 fracciones simples, ¿de acuerdo? Entonces, pero nuevamente les repito, la integral de una suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, nos quedan estas 3 integrales, cada una de las cuales tiene un integrando que es una fracción simple. Entonces ahora cada una de esas integrales es más fácil de solucionar, de calcular, que la integral que teníamos originalmente. De aquí tenemos que esta integral, estoy repitiendo simplemente lo mismo, va a ser igual, las constantes las saqué para afuera, vean. La saqué para afuera del signo de integral. Los signos menos es para acomodar el diferencial, de manera que este diferencial, ¿verdad?, sería menos dx, porque el diferencial de la constante es 0. Por lo tanto, sería el diferencial de menos x, que es igual a menos el diferencial de dx, y menos por menos da más, o sea que obtengo nuevamente esta integral de aquí. Entonces lo escribí de esta forma, de manera que haciendo una sustitución de variable simple, ¿verdad?, ya podemos resolver estas 3 integrales sin mayor dificultad. Vamos a hacerlo. Aquí repetí nuevamente la expresión que tenía para tenerla a la vista, y entonces resolvemos esta integral de acá, que es esto que tenemos aquí, el logaritmo, ¿verdad? Resolvemos esta integral, que es la de 1 sobre u al cuadrado. Nos quedaría esto de aquí, esta expresión. Esto ustedes lo pueden hallar por el método de sustitución, es muy simple. Y esta otra integral, pues nos queda un medio de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Ahora, la integral original que teníamos ya nos queda definitivamente de esta forma, porque la integral que habíamos visto, la primera de ellas que aparecían en la suma inicial que puse, era menos x al cuadrado sobre 2 y menos 3x, y ahora esto que tenemos acá, pues lo agregamos aquí, más la constante de integración que siempre tenemos que poner al resolver una integral indefinida. Entonces, ¿qué nos falta? Pues hallar las constantes a sub 1, a sub 2 y a sub 3. La otra constante c, esa la dejamos ahí como en toda integral indefinida. ¿De acuerdo? Esas a sub 1, a sub 2 y a sub 3, esas constantes, las podíamos haber hallado desde un inicio. A mí me gusta siempre trabajar con ellas y al final entonces la hallo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hallarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, esta es la fracción que nosotros descompusimos o debemos descomponer en fracciones simples, que tendría esta forma, como ya vimos, porque estamos en el caso particular 2, donde solo aparecen los factores lineales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto de aquí va a ser igual a ¿quién? A esto de acá. O sea, vamos a resolver esta suma de fracciones y nos quedaría esto. Este sería el mínimo común múltiplo entre estos 3 denominadores. O sea, este sería el máximo común divisor. Y
en el numerador de esa fracción nos va a quedar pues esto que ven aquí. Se dan cuenta que si dividimos este término entre el denominador nos queda esto de aquí, esta fracción. Si dividimos este otro término entre el denominador nos queda esta otra fracción, y si dividimos este otro término entre este denominador nos queda esta fracción, o sea que todo está correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver cada uno de los paréntesis y luego vamos a agrupar, ¿verdad?, de manera tal que todas las x del mismo grado pues queden agrupadas, de tal manera que nos va a quedar esto que tenemos acá. Esto que tenemos aquí en el numerador es un polinomio de la forma ax cuadrado, o sea, digamos a sub 2 a la x al cuadrado, minúscula, a minúscula. Estamos haciendo referencia a la forma general del polinomio, ¿verdad? Esto es un polinomio de grado 2, aquí tenemos x a la 2, aquí aparece el término x a la 1, y este es el término libre, o sea, los coeficientes libres que no acompañan a la x, o mejor dicho, acompañan a la x pero elevada a la 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta fracción es idéntica a esta, pues aquí hay un signo igual. Pero para que eso sea cierto, noten que los numeradores son iguales de ambas fracciones. Por lo tanto, para que sean iguales, es obligatorio que el numerador de esta fracción sea igual al numerador de esta otra fracción. Igualando los numeradores, obtenemos esto de aquí. Aquí lo único que hice fue volver a escribir la expresión anterior para tenerla visible. Entonces, igualando los numeradores nos queda esta igualdad. Pero para que esa igualdad pueda cumplirse, para que se cumpla, es necesario, es obligatorio que los coeficientes que acompañan a las variables de igual grado a uno y otro lado de esa igualdad tengan que ser iguales. O sea, a sub 1 necesariamente tiene que ser igual a 6. 2a sub 1 más a sub 2, todo este coeficiente, que es todo este paréntesis, tiene que ser necesariamente igual a 8. ¿De acuerdo? Porque aquí hay un signo menos, aquí también, ¿verdad? Sería menos todo este coeficiente igual a menos 8. Multiplicando por menos 1, pues nos queda justamente que esto, 2a sub 1 más a sub 2 tiene que ser igual a 8. Y la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 necesariamente tiene que ser igual a 1. Entonces nos quedan estas tres igualdades, estas tres ecuaciones que tenemos que resolver para hallar cada uno de esas constantes, cada una de las constantes, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Ya a sub 1 la hallamos, es 6. Por lo tanto, la sustituimos aquí, 6 por 2, 12. 8 menos 12 es menos 4. Por lo tanto, ya hallamos también a sub 2. Y poniendo aquí a sub 1 y aquí a sub 2, 6 menos 2, menos 4, perdón, 6 menos 4 es 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir los valores numéricos que nos dieron las constantes en el lugar que estaban esas constantes. Haciendo eso, ¿verdad? Pues ya hallamos definitivamente el resultado de la integral que nos habíamos propuesto resolver. Entonces, con ello terminamos este video. En un próximo video estaré resolviéndoles otra integral por este método para que puedan entender mejor en qué consiste. Espero que esta integral que se resolvió les haya ilustrado y le haya dado una mejor idea de cómo se utiliza y resuelven las integrales por este método. Entonces, les agradezco infinitamente la atención que me han prestado.
Como siempre, los invito a que si el video les resultó de utilidad, pues manito para arriba. Y si no se han suscrito y lo consideran oportuno, lo hagan. Y los espero sin falta en un próximo video. Y por el momento, pues nos despedimos. Hasta luego. Chao. Y nos vemos nuevamente. Gracias.